Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio te quiero platicar lo que es el famosísimo trabajo de sombra, o como se le llama en inglés, shadow work. El trabajo de sombra viene de toda la presentación de Carl Jung, que fue un grandísimo médico, psiquiatra, psicólogo, de los más importantes de la historia de psicología, según mi punto de vista. Jung se refirió al término de sombra para describir a todos esos aspectos de nuestra personalidad, o sea, de lo que somos, pero que no nos gusta ser. Y entonces reprimimos, rechazamos y escondemos. Todos tenemos ciertos aspectos de nuestra personalidad que creemos que serían o que son inaceptables mostrarlos al mundo. Así que los reprimimos en alguna parte de nuestro subconsciente, que se llama sombra. Yo lo veo como cuando dejas de ver algo, dejas de ponerle la luz de tu conciencia y entonces vuelve sombrío, oscuro. No es oscuro porque es negativo, sino porque no tiene luz de conciencia. La sombra muchas veces se va a ver también como un sentimiento de repulsión, como de asco hacia uno mismo, ya sea por algo que hiciste en el pasado o por algún tipo de miedo, y también se pueden ver como esos miedos que no nos atrevemos a comunicar. Miedo a que nos dejen, miedo a que nos juzguen. No nos atrevemos a mostrarlo ni siquiera nosotros mismos. Entonces quiero empezar por decir que todos, absolutamente todos, tenemos sombra. Algunos de estos atributos de la sombra pueden ser el ser celoso, el tener como deseo de venganza, el ser egoísta, o cuando una persona se pone hasta muy feliz por el fracaso de otra persona. Todo eso, como es inaceptable mostrar eso, sucede de una forma muy secreta, en forma de diálogo interno, en forma de sensación, en algo que vamos como sintiendo, y no nos atrevemos a mostrarlo. Algo más sutil que guarda la sombra todavía son todas esas ganancias secundarias que recibimos al mantener esos atributos de la sombra, que también Carl Jung lo menciona como arquetipos. El arquetipo es un personaje, es una personalidad que de repente nuestra mente, nuestro subconsciente está como poseído por ese arquetipo. Te quiero hablar un poquito más sobre los arquetipos. Primero voy a ponerte varios ejemplos y te voy a poner ejemplos duros, así que por favor reflexionemos. Cuando nos hemos cachado en algún papel de víctima, una parte del ego se aferra a ese papel porque entonces se recibe algo. Recibimos la razón, el control, el poder, la manipulación, el poder de vengarnos. Y aceptar esto, aceptar nuestras ganancias secundarias, pues sí requiere un montón de valentía. Trabajar con nuestra sombra requiere un montón de coraje y valentía porque se trata de ir a reconocer, de tomar conciencia, de llevar luz a esos aspectos oscuros que viven adentro de nosotros en este formato de sombra, que siguen produciendo energía a través de nuestro pensamiento. No por mantenerlo en sombra y en secreto deja de vibrarse esa información. Esa información se sigue vibrando, esa información que vibramos, como sabemos, va a salir de nuestro campo físico hasta nuestro campo energético, y esa energía entonces va a conectar con aquello de la misma frecuencia. Entonces requiere un montón de coraje y valentía enfrentarse con toda esa información que estamos siendo secretamente, que tiene un impacto energético y epigenético, y por ende siempre se va a ver proyectado en nuestra realidad. Así que no, hacer trabajo de sombra no es divertido, pero es muy liberador. Nos libera muchísimo de estos patrones mentales o de estas personalidades que realmente no nos contribuyen. El trabajo de sombra tampoco es algo que hacemos una sola vez y ya. No vamos a terminar con el trabajo de sombra. El trabajo de sombra es un compromiso continuo de ser un proceso, de ir a conocer las veces que sea necesario, de ir a enfrentar las veces que sea necesario aquello que lleva por años y décadas siendo reprimido, lo que lleva sin ser nombrado, lo que no le hemos puesto palabras, pero sigue viviendo como un secreto silencioso, desconocido, hasta para nosotros mismos. Y bueno, ¿para qué? Para transmutarlo.
para transformarlo en sabiduría, para liberar a nuestra alma de los condicionamientos que la mantienen atrapada repitiendo la misma historia, la misma realidad, para que la narrativa de la carencia y de la herida deje de dirigir o de tener atrapada, secuestrada nuestra atención, nuestro valor, y entonces deje de influir nuestro comportamiento, nuestras elecciones. Y cuando hacemos este trabajo energéticamente, al hacer el trabajo de sombra, retiramos esos topes en nuestro campo electromagnético o esas resistencias. Una resistencia es un pensamiento, creencia limitante que produce energía que resiste, es una fuerza opuesta a lo que estoy produciendo desde mi infinito potencial. Entonces, al hacer el trabajo de sombra, retiro esta resistencia, retiro esta barrera y entonces nuestro campo electromagnético, nuestra energía puede ampliarse mucho más. Nuestra energía puede ir a frecuencias mucho más altas, podemos vibrar más alto. Y entre más alta la frecuencia, más rápida es la velocidad. Y entre más rápida es la velocidad de nuestra energía, más rápido empiezan a aparecer las posibilidades, más rápido empieza a manifestarse aquello que sí estaba destinado para nuestra propia alma. Por eso hay personas que manifiestan como muy rápido. Es cuestión de que lo piensan y ¡prum! ¿Por qué? Porque probablemente hayan hecho un gran trabajo de irse a conocer, de entender los propios patrones mentales, de reconocer las ganancias secundarias, las agendas ocultas, los arquetipos, de hacerse responsable de todas estas máscaras que nos ponemos. El verdadero trabajo de sombra requiere muchísimo coraje y valentía porque siempre nos va a invitar a tomar responsabilidad de nuestra propia vida, de nuestro ego herido y todos sus comportamientos y elecciones tóxicos y destructivos. Y es dejar de echarle la culpa al entorno o al exterior o al otro para entonces uno hacerse responsable. Y esto nos va a invitar a, en todos los niveles, estar dispuesto a enfrentarse cara a cara con todos estos aspectos incómodos de nosotros mismos. Entonces requiere un montón de compromiso reconocer cuando ya caímos otra vez en alguno de estos patrones o arquetipos y transformar toda esta información en sabiduría para entonces liberarnos de estos mismos condicionamientos. Ahora hablemos de los arquetipos. Los arquetipos también vienen de Carl Jung y son símbolos, imágenes, personalidades universales y primarias, hay primarias y secundarias, que viven adentro del inconsciente colectivo. Es decir, todos tenemos estos personajes principales, estos arquetipos primarios. ¿Por qué? Pues porque todos somos partes de este colectivo. El colectivo nos incluye a todos. Y yo creo que mientras tengamos cuerpo físico, mientras tengamos mente, mientras seamos humanos, vamos a tener ego. Por ende, no vamos a poder liberarnos de esa parte de la sombra. No hay escapatoria de esto. No hay escapatoria de tener que purificar la mente de pensamiento tóxico negativo, de patrones, de arquetipos, porque somos un proceso. Y el objetivo de todo esto es enamorarnos del proceso, no de rechazar el proceso y de solo ver por el resultado. Yo siempre voy a preferir un enfoque un poquito más de proceso continuo que de buscar otra identidad más. El objetivo en sí mismo es vivir el proceso porque está justo en el proceso de transformar el dolor en sabiduría, de transformar todos estos patrones en sabiduría, que vamos a lograr sostenernos en una mayor autenticidad. Entonces, de momento a momento, vamos a ir viendo que se van activando cierto tipo de arquetipo, luego otro, y te voy a nombrar los más comunes, pero la verdad es que hay muchísimos, también los arquetipos van cambiando conforme va evolucionando el colectivo. Así que de los que voy a mencionar, te invito a observar cuáles de ellos puedes reconocer en tu historia, cuáles de ellos a lo mejor estás en alguno de ellos en este momento presente y está perfecto. Todos vamos a atravesar esto varias veces. Se trata de ir expandiendo nuestra visión, nuestra conciencia de cómo vemos cada experiencia ahora desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, los arquetipos primarios son la víctima, el mártir, el saboteador, el perfeccionista, el adicto. Todos somos adictos a algo. Algunos o en algunas personas es muy evidente porque su adicción son adictos a la liberación momentánea que les regala una sustancia, pero otros pueden ser adictos a tener la razón, otros pueden ser adictos a la aprobación social, que será mi caso, ¿no? Yo era adicta a la aprobación social y por eso caía en patrones de anorexia y vigorexia o de una pésima relación con la comida. Y, por ejemplo, también la codependencia. La codependencia es otro tipo de adicción. Soy adicto a que
la persona a tener que salvar a la persona. O el salvador es otro tipo de arquetipo. También otra cosa importante es notar que puede ser que durante unos años de nuestra vida estábamos en la víctima y luego pasamos a otro arquetipo y luego pasamos a otro arquetipo. Como que se va cambiando conforme también vamos viviendo otro tipo de experiencias. Esto es completamente normal y más bien vamos cambiando conforme hacemos el trabajo de hacernos responsables de nosotros, de dejar de echar culpas, de liberar a otros de nuestras necesidades y de dejarles de ponerles cargas energéticas de nuestro bienestar, aprender a poner límites, ponerte a ti primero y dejar de sacrificarte por los demás. Y algo que también es importante entender que algo que ronda mucho en las sombras es la vergüenza. La vergüenza es esa emoción muy incómoda, muy dolorosa, porque viene como con una humillación, viene con mucha angustia de solo ser. Entonces, cuando llega la vergüenza, nuestra reacción natural es como ocultarla, reprimirla, negarla, hacer como que no está pasando. ¿Por qué? Porque viene como con una sensación de error, de que hay algo mal en nuestra esencia. Nos da miedo ser vistos como los malos y de alguna forma no solo cometimos el error, sino nos convertimos en el error mismo. Y a lo mejor voy a decir algo aquí muy, muy arriesgado, pero genuinamente lo creo. La emoción de la vergüenza es igual de importante que cualquier otra. Lo que pasa es que es muy, muy incómoda. Entonces, si empezamos a reconocer a todas nuestras emociones como mensajeras, pues entonces la vergüenza también es una mensajera. Yo he encontrado que la vergüenza es el camino que más nos va a liberar hacia ese infinito potencial, hacia ese valor infinito que sí somos. La vergüenza sí lo sabemos canalizar, sí nos marca un camino para poder expandirnos y atender lo que sea que tengamos que atender. Y es como darle o darnos una bienvenida a nuestra propia humanidad y entonces empezar a aprender o abrazar la totalidad de lo que somos. La luz, la sombra, la vergüenza, todas las emociones, nuestro pasado, nuestras cicatrices, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo lo que va pasando. Entonces, para hacer trabajo de sombra, requiere compromiso, requiere mucha conciencia, voluntad de ser responsable con uno mismo, de ya no ser víctima del entorno, de atender la vergüenza cada vez que llegue, porque además la vergüenza, crece como hiedra, en automático vamos a sentir que algo como que nos cancela por completo y de atender también nuestro comportamiento tóxico. Entonces te quiero platicar algunos tips para hacer este trabajo y lo primero es buscar un ambiente libre de juicio. Y esto incluye a tu ambiente interno, es decir, tu diálogo interno. Si tu diálogo interno está lleno de juicio, lo más seguro es que acabes culpándote o castigándote por cómo fuiste en el pasado, cuando literalmente no tenías cómo reaccionar en este momento. No podemos juzgar a nuestra versión del pasado con la conciencia del presente. Es un poco violento hacia nosotros mismos. Entonces, lo primero es entender que no vamos a hacer una mejor versión si nos seguimos juzgando. Solo podemos ser una mejor versión si estamos libres de juicio. Algo que también es bien importante cuando se está trabajando sombra es mantener una mente abierta, mente de principiante, curiosidad. Estamos explorando como si esto fuese un laboratorio. Cuando estamos haciendo este trabajo de sombra, nos estamos adentrando profundamente en el universo que somos. Entonces, es importante entrar con esta mente de principiante de, a ver, me voy a conocer, quiero mirar, quiero ver qué está ahí adentro. Otra cosa importante es, no podemos hacer el trabajo de sombra tratando de acelerarlo o si te estás poniendo grandes expectativas de lo que te tiene que pasar o del resultado que vas a tener que lograr. Es más bien mantener esta apertura curiosa, sin juicio, notando todo lo que va surgiendo adentro de uno y de dónde viene esto y por qué me siento como me siento y esta vergüenza que me quiere decir y por qué estoy cayendo en este comportamiento y este comportamiento siempre me ha traído conflicto, ¿de dónde viene? Algo bien importante, el punto o el tip 3 que te quiero compartir es ser brutalmente honesto contigo mismo. Es mejor ser honestos que ser espirituales. Ser brutalmente honesto, aquí se ve nuestra valentía. Porque es fácil irse por lo conocido. Es fácil caer otra vez en el victimismo. Es fácil echar la culpa al otro. Es fácil la adicción. Porque para la mente le es familiar. El ego es escurridizo, entonces como que va a encontrar la forma de siempre regresar a lo familiar. Entonces,
Este trabajo es para ser totalmente y completamente honesto y vulnerable con uno mismo. No para seguir solapando las propias mentiras que luego nos andamos contando o las ilusiones que siempre nos andamos contando. El tip número 4 es, que este es importante, no te claves tanto en que hay que sanar todo el tiempo. Recuerda que no hay nada mal contigo. No tienes que estar sanando todo el tiempo. Y hay momentos para todo. Hay momentos para sanar y hay momentos también para disfrutar. El trabajo personal, hay 1000 formas de hacer trabajo personal. No todo tiene que ser herida, carencia, miedo, lo que no fue. No, eso no solo es trabajo personal. Trabajo personal también es conectar con el deseo, conectar con la pasión, conocer qué te apasiona, qué llama tu atención, conocerte en otro tipo de ambientes, animarte a una aventura. Eso también es trabajo personal. Y sí, definitivamente todo tipo de trabajo personal siempre nos va a liberar un poquito más cuando se hace con mucha conciencia. Sí creo importante también darnos espacios para dejar de ser la historia, dejar de ser la narrativa de carencia, abrir la mente a otro tipo de contenido, salir a caminar, leer un libro, tomar baños de sol, pasar tiempo con gente que quieres, ver la naturaleza, la comedia, buscar humor y reír. Eso es igual de importante. Recuerda que no hay nada mal contigo. No hay nada que arreglar, eres un proceso y es mejor reírse y tomarse a la ligera el proceso que vamos siendo, porque además va a ser continuo, no se va a acabar, que tomarlo todo esto demasiado personal. Cuando digo un poco de humor también es hasta reírnos un poquito de nosotros, no en formato de burla, sino reírnos del ego y de su condicionamiento humano y de cómo siempre se aferra a lo mismo y, ay, qué lindo, ya otra vez salió, ya sabes, o sea, llevar este proceso un poquito más ligero, no con una obligación, no con una expectativa, no con una exigencia interna de tienes que sanar. No hay que sanar. Sin duda hay que atender lo que hay que atender, pero no es porque hay algo mal contigo. Es porque así es la vida. La vida tiene este mecanismo de ego, sombra, creación de realidades, aprendizajes, transformación en sabiduría, elevación de conciencia. Así es la vida y no lo vamos a poder evitar. Ahora te quiero platicar también 5 pasos de cómo trabajar esta sombra. Paso número 1, lo primero es que tienes que identificar la sombra. Antes de que puedas trabajar con la sombra, tienes que reconocerla. No puedes hablar un lenguaje que no conoces. No puedes atender aquello que no sabes que tienes que atender. No puedes sanar aquello que no sabes que te duele. Entonces, lo primero es reconocer la sombra. ¿Cómo se reconoce la sombra? La mayoría de las veces, la sombra se va a revelar en nuestros triggers, en esos botones que se activan, que desencadenan un montón de comportamientos reactivos que pareciera que estamos poseídos por algún programa del inconsciente, que son justo los arquetipos. Entonces te voy a dar un ejemplo. Imagínate que estás decidido a emprender, ya tienes tu idea, tienes tu proyecto, lanzaste tu negocio y es momento de salir a venderlo. Tienes que hablarlo. Y de repente empiezas a ver que se empieza a apoderar de ti la vergüenza, ¿cómo que yo voy a hablar de esto? Se aparece el síndrome del impostor, arquetipo, y se activa un diálogo interno como, ¿y si no les gusta? ¿Y si nadie me compra? ¿Y si me muero de hambre? ¿Qué van a decir de mí? ¿Y si me juzgan? ¿Y qué va a decir mi familia? Y en ese momento empiezas a sentirte increíblemente limitado, increíblemente inseguro, como si no hay posibilidades. Te empiezas a comparar con otra persona que ya lo logró, que lo está haciendo y empiezan un montón de emociones incómodas, resentimiento, duda, desconfianza, envidia, celos. Y aquí es cuando se está presentando un arquetipo que nos está haciendo sufrir la ilusión de que somos eso, porque no somos eso, somos infinito potencial. Pero ¿qué activó ese arquetipo? La situación o la experiencia de que ahora tienes que aventarte a vender algo y que hay un riesgo a ser juzgada. El riesgo a ser juzgado es lo que va a activar esta información en la mente. O por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que alguien te dice algo y tú como que te toca un botón y tú acabas reaccionando desbordadamente? Es una reacción demasiado desproporcionada, como demasiado a la defensiva. Ahí se está asomando la sombra. Entonces, en ese momento, justo en ese momento, que esta es la parte difícil, ahí está la valentía, ahí se ve la valentía que venimos cultivando. Justo ese es el momento para decir pausa, me voy a hacer espacio, el espacio es primero con la mente, para preguntarme
¿Qué se está activando? ¿Qué arquetipo está entrando? Recuerda que este arquetipo no eres tú, no es tu verdadero yo. ¿Sufrimos todo esto? Sí, se sufre como si fuese real, pero tú eres infinito potencial divino y más bien tu mente inconsciente se apoderó de algún arquetipo con la consecuencia energética, epigenética y de sus falsas ilusiones. Entonces el paso 1 es notar tus botones, notar los triggers, notar cuando te activa una emoción muy incómoda, no placentera. Paso 2, identificar el arquetipo y sus agendas ocultas. Todos estos arquetipos, nuestra sombra está con nosotros por una razón. No es nomás porque sí, no se le escapó a la inteligencia divina el ego, no se le escapó la inteligencia divina el hecho de que exista sombra, es por una razón. Y todos estos arquetipos tienen una agenda oculta. Por ejemplo, el arquetipo de adicto, en mi caso de trastorno alimenticio. Ese arquetipo me distraía de hacerme responsable de mi valor, de mi salud y de mi propia aprobación y me mantenía atrapada en una espiral negativa de comportamientos autodestructivos porque ese comportamiento, digamos que tenía talento, era talentosísima, le era familiar a mi mente. Lo que le es familiar a la mente le aporta cierta seguridad a pesar de que sea un comportamiento súper tóxico y disfuncional. Lo familiar, la mente lo tiene asociado con seguridad. Entonces, aunque sea una espiral negativa de comportamientos autodestructivos, la mente lo tiene asociado como algo seguro. Y es mejor irte por el seguro que el riesgo a ser no amada, no valorado, al miedo a ser juzgado. Por ejemplo, el síndrome del impostor nos distrae de la construcción de nuestro propio emprendimiento. ¿Para qué? Pues para no correr el riesgo de fracasar. Porque ahí hay un montón de creencias, ¿no? El fracaso, me va a ir muy mal si fracaso, me voy a ir a vivir abajo de un puente porque lo perdí todo. Se desencadena todo un montón de información, activa un montón de información, que todo eso es ilusorio. Entonces, conocer los arquetipos, yo te recomiendo que busques cuáles son los arquetipos primarios y veas de qué se trata cada uno. Siempre esta información es algo que nos va a ayudar para reconocer rápidamente, ya caí en este arquetipo, ya lo vi. Y entonces puedo mirar esa agenda oculta. Esta agenda oculta es la motivación de este arquetipo, es lo que quiere lograr este arquetipo. Y esta motivación es lo que va a influir a que el subconsciente tome ese comportamiento, aunque sea disfuncional, aunque tome las mismas elecciones, aunque sean tóxicas, hasta que obviamente le traemos la luz de la conciencia. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, ¿no? Esta persona, y me incluyo, yo fui de esas que siempre estaba buscando cómo salvar a otro. El héroe siempre quiere ver cómo le salva, cómo le soluciona la vida al otro. Y este arquetipo le motiva lo que encuentra cuando le solucionó y le salvó la vida al otro. Le motiva el dejar una huella en otro. Y recibir lo que se recibe, esa ganancia secundaria, se recibe esa aprobación o esa valoración. Y aquí lo vamos a conectar con el paso 3. El paso 3 es reconocer los precios que pagamos por mantener este arquetipo, por mantener esta personalidad, esta conducta. Y cuestionarnos si realmente queremos seguir operando y siendo desde aquí, desde este arquetipo. Por ejemplo, ¿qué precios pagas cuando eres el héroe? ¿Qué precios pagas cuando quieres ser el salvador de tu familia? ¿Qué precios pagas cuando quieres ser el que le tiene que solucionar la vida a tu pareja? ¿Qué precios has estado pagando por ser este héroe? ¿Qué precios has estado pagando por no ser honesto contigo mismo? Pagamos nuestra paz, nuestra salud mental, nuestra pasión, nuestros deseos, vivir una vida que nos haga felices, nuestra sanidad mental y observar si realmente vale la pena seguir pagando con nuestra paz y con nuestra salud. ¿De verdad queremos seguir sosteniendo estas conductas que no hay forma de que nos lleven a la paz? Para mis primos los héroes, los que somos de la familia de los héroes, ¿ya te sentiste en paz salvando a todo mundo? ¿Qué precios estás pagando? El paso número 4 es que esta es una forma de embodiment, una forma de meditación activa en conexión con la información sabia del cuerpo. Para esto sirve mucho cerrar los ojos, para establecer una dialéctica
con la sombra, literalmente le hablas a la sombra y empiezas a observar qué surge en el cuerpo, qué emociones surgen en el cuerpo. Dialogar con tu sombra requiere que le hagas preguntas de alguna forma intuitiva. Por ejemplo, ¿por qué estás aquí? ¿Hace cuánto tiempo te sientes así? ¿Cuánto tiempo has estado conmigo? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué estás tratando de protegerme? ¿De qué me proteges? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué necesitas que aún no has logrado conseguir? Y obviamente una de mis preguntas favoritas para la sombra es: sombra, ¿quién sería yo si no pudiera perseguir esta ganancia secundaria? ¿Quién sería yo si no pudiera querer esa aprobación social? ¿Quién sería yo si no dependiera de que el otro esté bien para yo estar bien? ¿Quién sería yo si no pudiera ser el héroe? ¿Quién sería yo si no pudiera ser la víctima? Y aquí hay que sostener ese espacio. Hay que sostener ese espacio. Normalmente aquí, si le damos el espacio, siempre va a surgir el infinito potencial. El infinito potencial que tiene todos los atributos de la conciencia, del espíritu, que es ilimitado. Y el paso número 5 es: cuando llegues a esta sabiduría, entonces, con mucha compasión, puedes agradecer que este arquetipo te está mostrando las formas de vida o de relacionarse que ya no son sostenibles. Y entonces te muestra el camino a lo que sí puedes hacer diferente. Recuerda que estás aquí para expandirte, para crecer en mente, cuerpo y alma, para liberarte de cualquier tipo de condicionamiento, que nuestro propósito de vida es acercarnos a la fuente, porque esta es la única forma de experimentar un verdadero amor incondicional, primero hacia uno mismo. Y a partir de ahí, entonces, poder agradecer a la sombra por todos estos trabajos o todas estas dinámicas que nos ha regalado, porque de alguna forma, aunque sea incómodo, aunque sea disfuncional, aunque sea tóxico, aunque sea egocéntrico, de alguna forma cumplen su propósito para alinearnos al llamado del alma, siempre y cuando seamos conscientes. Aquí, en este momento, es cuando nos liberamos de la ganancia secundaria, de decir: no, ya esa aprobación ya no me va a nutrir. Ese amor que recibo de allá afuera se convierte en migajas para mi corazón. Eso que me da afuera el externo nunca me va a hacer feliz. Y entonces uno se libera de todos esos ganchos y elige poder cubrir nuestras propias necesidades. Déjame saber si este episodio te gustó. Déjame un comentario si estás en YouTube. Ponle 5 estrellitas si estás en Spotify. Mándame un mensajito por Instagram. Me encanta escucharte, me encanta leerlos siempre los leo. Y si tienes algún otro truco, tip o técnica para trabajar con nuestra sombra, también compártemela y la hacemos llegar a toda esta comunidad cuántica.